Pueden tomar asiento. Y hoy vamos a compartir bajo el título Humildad, la gran virtud. No, mientras buscamos ahí en Mateo 11:28, después vamos a leer otras historias más. Mateo 11:28. Y dice que la humildad habla de la calidad del carácter de una persona, que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes y reconocer sus defectos, sus errores, ¿no? Y qué importante es que todo aquel que quiere progresar en la vida tiene que aprender a ser humilde, ¿no? El Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, ¿no? Y acá en Mateo dice así, ¿no? Mateo 11:28, muy conocido, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Yo quiero contarles una historia, aprender que cuando nosotros podemos aprender a humillarnos, a vivir humildemente, el Señor se va a empezar a mover sobre nuestras vidas, ¿no? Y yo había marcado una historia muy conocida, ¿no? Que está en Números 12, en el Números 12, y habla de la historia de Moisés, que dice que era manso y humilde, ¿no? En la tierra, pero dice que tenía su hermano Aarón, que era una persona muy preparada, y su hermana y su esposa, que se les ocurrió empezar a hablar mal de Aarón, de Moisés. Aarón, porque era su hermano mayor, o porque era una persona muy preparada, tenía una capacidad de oratoria, de hablar, y él decía: ¿cómo puede ser que Dios le hable únicamente a Moisés? También Dios nos habla a nosotros. Y así lo acompañaba su esposa, María o Miriam. Ahora, lo importante es cómo ve Dios esta situación, porque dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y le oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de la reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, y hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y ahí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y María que ahí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de la madre y tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová y dice que la sanó. Ahora, ¿de qué nos habla esta historia? De que por un lado tenemos una persona que es humilde, y por otro lado tenemos unas personas que se creen con derecho a tener opiniones, y eso habla de el contraste de la humildad, es el orgullo. Ahora yo veía la virtud
que consiste en ser humilde, que es que conocer nuestras propias limitaciones, nuestras debilidades, que es lo opuesto a la soberbia. Dice que una persona humilde no es pretenciosa, ni interesada, ni egoísta, y no se considera autosuficiente. Dice que ser humilde no es lo mismo que ser humillado. Ser humilde es pensar de uno mismo con moderación. Ahora la pregunta, ¿cuántos de nosotros a veces nos excedemos, de la humildad? No se trata de personas, dice, que tienen un bajo concepto de sí mismos y dejan que otros las humillen, sino que eso es llamar la atención por lástima. Y nosotros se nos confunde el ser humilde con tener la virtud de humildad. Y a veces el idioma ha hecho un defecto y consideramos a alguien humilde a alguien que no tiene nada, que es un despojado. En el idioma se lo entiende como alguien que no tiene nada. Pero esa persona lo que no tiene es nada. No tiene recursos, no tiene capacidades. Y es una persona que está en discapacidad o no tiene la capacidad. Pero por otro lado tenemos personas que tienen talentos, tienen virtudes, tienen conocimientos, pueden ejercer autoridad. Y cuando uno, eso que le dio Dios, que es una gracia, una virtud, así como alguien puede tocar un teclado, puede cantar, puede construir, puede hacer muchas cosas que Dios le dio un don. Y uno cree que tiene derecho a verse por encima de los demás, a ver como que lo que yo hago es más importante que otra persona. Esa persona no tiene la virtud de la humildad. Y muchas veces eso lo que hace es que nos impida tener bendición, o lo que hacemos es frenar la bendición. Y yo había notado ahí en Isaías 57:15. Isaías 57:15, si quiere márquelo, porque dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, yo, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto nos habla de cómo ve Dios la situación. Cuando una persona es humilde, que humilde es aquel que no siempre busca una solución, nunca busca ganar una contienda, aquel que no está para generar un problema. Cuando esa persona es humilde, en medio de una disputa, una contienda, en medio de dificultades, en medio de adversidades, uno ve que alguien es humilde, como era Moisés, que ahí estaban hablando mal de él y lo criticaban, lo enjuiciaban y le aplicaban la ley, pero dice que él era manso, tranquilo, no se enalteció, no se enojó, y por eso fueron a la presencia de Jehová. Y a veces lo importante es cómo está nuestro corazón cuando vamos al altar, a la presencia de Jehová. Porque si uno va con un corazón enaltecido, orgulloso, Dios no puede hablar, no puede actuar en nuestra vida. Nosotros somos los que limitamos a Dios cuando vamos con un corazón endurecido. Y así era el corazón de María y de Aarón, que estaba endurecido, contrario al de Moisés, que era una persona humilde. Y dice que cuando fueron a la presencia de Dios, dice que a María, como juicio, se puso leprosa. Y ahí le pidió a Aarón a Moisés: por favor, orá por ella. Y oró Moisés y se sanó. Y esto nos habla a veces las dificultades que nos acarrea nuestra vida cuando no podemos controlar, no podemos tener nuestra vida, vivirla humildemente, no ostentarnos, no creernos superior, no. Hay tantos pasajes que nos marcan, pero lo primero que anotamos ahí es que el que es humilde, el que aprende a ser humilde, es la humildad es una señal de fortaleza espiritual. Uno ve cuando una persona tiene una fortaleza espiritual, que es humilde, y uno lo ve en medio de contiendas, en medio de luchas, en medio de situaciones, y uno ve que esa persona está calma, interiormente tiene paz, está tranquilo, y uno dice: ¿qué tiene? Es humilde, aprendió a ser sosegado en medio de las dificultades.
Y nos habla el Señor de que es una gran fortaleza espiritual. Cuando uno ante una contienda, a una gran dificultad, una adversidad, uno aprende a humillarse. Muchos queremos arrancar discutiendo, poniendo los puntos, cantándole las 40. ¿Cuántos saben lo que hablo, no? ¿A cuántos les gusta enseguida hacer justicia por mano propia? Y uno ahí deja el Espíritu de Dios fuera de todo eso y empieza a actuar uno, y ahí es cuando imposibilita a Dios. Por eso vemos que 3 personas van ante la presencia. Una sigue bendecida, sigue multiplicando en su vida, pero las otras 2 personas salen con problemas. ¿Por qué? Porque no pudieron rendir el corazón. Por eso es que es importante siempre rendir el corazón. Siempre vamos a tener situaciones como para poder engrandecernos, poder sacar pecho, poder creer que tenemos razón, poder querer poner los puntos, ¿no? Pero cuando uno aprende a estar vacío de sí mismo, ¿no? Dios a veces no puede actuar en la vida nuestra porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos. ¿Cuántos están llenos de ustedes mismos? Están llenos de ruido a veces, de conversaciones, de pensamientos, de enojo. Por eso a veces uno dice que cuando es humilde una persona que hace, el humilde de espíritu es el que perdona, es el que no evita la contienda, es el que piensa bien del otro. A veces, ahí tenemos una enseñanza tan grande. Vemos que estaban hablando mal de él, de Moisés, y Moisés oraba por esa persona para que se cure, y la persona se curó, y el otro por hablar mal se enfermó. Y esto nos ilustra a veces lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que si alguno tenía un pensamiento contrario, de contienda, de un pensamiento negativo hacia una situación, hacia otra persona, de venganza, eso es un veneno que te lastima a vos. Por eso está la presencia, por eso está el altar, por eso están las situaciones en que derramamos nuestra vida y nos arrepentimos. Si no hacemos eso, ¿de qué Biblia estamos hablando? ¿De qué palabra estamos hablando? ¿Para qué tenemos tantas enseñanzas? ¿Para qué Jesús nos predicó tanto? ¿Para qué nos demostró con su vida? Cuando le pegaban, cuando lo castigaban, le arrancaban la barba, le ponían las espinas, se humillaban, lo escupían, y él dice que fue como cordero al matadero. Ahora uno dice qué linda historia, pero no es la historia romántica, es como lo llevo a la práctica en mi vida. Y cada vez, cada día, en cada momento, se me van a presentar situaciones de contienda, situaciones familiares, problemas relacionales, problemas con compañeros, problemas con familiares, problemas con amigos, problemas de todo tipo. Y muchas veces lo primero que hacemos ante un problema es sacar a Dios del problema. Ahora, los de Catedral de la Fe, ver lo que hacen. Lo primero que hacen el problema, lo meten a Dios en el problema. ¿Cuántos van a meter a Dios en el problema? Y uno va a decir, no sé, está pasando una situación difícil, pero lo metió a Dios. Y uno ve como cuando mete a Dios otra vez en el problema, Dios va a empezar a actuar a su favor, lo va a empezar a cuidar. A veces yo veía que la humildad, el opuesto es el orgullo. Ahora, la humildad es la madre de todas las virtudes. Es usted cualquier cosa virtuosa que tenga en su vida va a venir a través de la humildad. Pero dice que el orgullo es directamente el padre y la madre del diablo. Es el que engendró al enemigo, el diablo. Entonces cuando uno tiende, ¿no? Esta sociedad nos lleva a ser orgullosos, a ser pretenciosos, a querer, nos enseña a humillar a las personas. Usted va en el viaje del tren y lo único que hacen las personas, todas se bardean, se aman mal, se discuten, se apretan, se injurian, se insultan porque quieren humillar a la persona. Y eso nos habla de orgullo. Pero el orgullo es directamente el hijo, el quien engendró el mismo Satanás. Y uno ve cómo cayó, un ángel que cayó del cielo por el orgullo. Y uno dice, pero ¿qué le pasó a esta persona que contesta así? Que tiene esa actitud? Tiene orgullo. No puede vivir la humildad, las bienaventuranzas, cuando uno tiene un espíritu manso, como tenía Moisés. No, si uno cierra los ojos por un minuto, dice, ¿con qué personas me gusta estar?
con las que son tranquilas, con las que son pacíficas, con las que son alegres, con las que son positivas. ¿A quién le gusta estar con un negativo, un depresivo, un orgulloso, un criticador, una persona que está fastidiado por todo, que se pasa la vida renegando? ¿A quién le gusta? No nos aguantamos a veces ni 10 minutos. Y uno va y se va a la casa. No, mejor me voy. Es tan negativa esa persona. Pero por otro lado, cuando alguien tiene esa humildad, se le van a abrir todas las puertas, se le van a ir abriendo. Y es una virtud que nos da Dios, que tenemos que cultivarla conscientemente. Cuando hay una contienda, ¿para qué es la contienda? ¿Para que yo gane y diga, no, yo le gané la discusión? ¿O será para que es una oportunidad que me da Dios para ganar el corazón del hermano? Y para veces, cuando uno puede tener una charla, una conversación en forma pacífica, va a ver cómo esa persona va a salir edificada. Ahora, lo segundo que podemos decir, dice que la persona humilde tiene una correcta estimación de sí misma. Tener una estima correcta. Hay personas que están muy devaluadas en la vida, creen que no sirven para nada y siempre están buscando una compensación porque están muy devaluadas. Y hay otras personas que están muy sobrevaluadas. ¿Cómo no me pusieron para rey? ¿No me vieron? ¿No? ¿Se acuerdan que había una cargada que hacían en televisión, cuando estaba el zar de la televisión, que era Romay, que decía que se había disfrazado de rey porque no había traje de Dios? Como diciendo, tenía un ego tan grande la persona. Y él pretendía manifestar, pero no tenía esas personas no tienen una manifestación correcta de sí mismo. Pero cuando uno sabe, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Como decía Moisés, no importa lo que pase, no importa lo que diga, Dios está conmigo. Y cuando uno tiene esa actitud, usted va a ver cómo Dios lo va a respaldar. Es la fundamentación para que Dios se pueda mover en nuestra vida. Muchas veces creemos que Dios no ve, pero Dios está viendo dónde depositar los tesoros, la confianza, dónde poner virtudes, dónde poner dones, dónde poner dinero, dónde poner talento, dónde poner prosperidad. Pero esa persona tiene que ser capaz de recibir. Ahora, dice que cuando Dios busca a una persona que esté dispuesta a rendirse, que tenga una estima correcta. Usted imagínese si el día de mañana Dios le da el don de sanar todas las personas que toque. ¿Cuánto le gustaría eso? Ahora, ¿qué pasaría con usted? El primer día iría caminando, el segundo sería llevar en remis, después se compraría un auto y dentro de 2 o 3 años sería el apóstol que andaría en avión. No, y a veces tenemos la falta de humildad, no saber que estamos trabajando para el dueño de toda la obra, hace que tengamos una estimación incorrecta de lo que es la vida para nosotros. Aprender a ser humildes de corazón, ¿no? Y uno ve cuando uno es humilde, nunca va a entrar en contiendas. A veces nos cuesta tanto, ¿no? Aprender a humillarnos, ¿no? Ahora dice que el diablo es el que nos infla de ese orgullo. Y yo ponía ahí, anotaba una frase que me vino: a veces preferimos ser infieles con el diablo. Y uno dice, ¿pero qué le pasa? Es infiel con el diablo, ¿no? Engaña a todo el mundo con el diablo. ¿Y cómo es eso? ¿Quieren saber cómo es eso? Se lo explico. Decirle al de al lado, no seas infiel con el diablo. Fuerte decírselo, que lo escuche el diablo también. Ahora, ¿qué es ser infiel con el diablo? Es cuando yo de pronto, por mi amor propio, mi ego, mi falta de perdón, mi falta de humildad, dice que soy capaz de perder a un familiar. Y ahí, ¿cuánto hace que no ves a tu hermano? 20 años, nos peleamos ahí, porque yo tengo una palabra firme. ¿Cuántos conocen un caso? Se peleó con el hermano hace 20 años y nunca más le habló. Hay personas que, por ser infieles con el diablo, prefieren perder a un hijo. Y por ahí las cosas hirientes que le han dicho, los que han proferido, o la ofensa que han visto,
o los maltratos que han tenido, ¿no? Y uno dice, ¿qué le pasó? Es un infiel con el diablo. Lo usó el diablo para romper su familia. Prefirió perder a su hijo, prefirió perder a su esposa. Los que son malos, violentos, hirientes, que golpean, que castigan. Y uno dice, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué tiene ese corazón? Está tan lejos de la humildad. ¿Por qué? Porque está tomado por el enemigo, es infiel con el diablo. Y así se pierden socios comerciales. Usted ve personas que montaron una gran empresa y de pronto entran en una guerra comercial y se destruyen. ¿Cuántos casos conocen así? ¿Pero por qué? Porque ahí tomó ocasión el enemigo, tomó ocasión Satanás en ese corazón. Y todo lo que estaban edificando, uno lo destruye. Y uno dice, ¿qué pasó en esta familia? De pronto las personas se montaron a la vanidad y se olvidaron de la humildad, se olvidaron de la palabra, la bienaventuranza, se olvidaron de todo. Y entran esas discusiones tan hirientes, tan violentas. Y empiezan a dormir separados, empiezan a tener disputas y termina todo destruido. Por eso es importante es que uno entienda que Dios quiere que mi vida tenga esa cordura. Entonces, la persona tiene que tener una correcta estimación de sí mismo. ¿Cuántos son un hijo de Dios acá? Amén. Se tiene que ver como un hijo de Dios. Y Dios lo va a bendecir porque es su hijo. Pero la gente se va a dar cuenta. Este va a Catedral de la Fe Merlo. ¿Por qué? Por la actitud que tiene. Y uno ve qué importante es la actitud, ser coherente. Así que dice que humildad viene de la palabra humus. Y humus es la tierra negra. ¿Quién conoce la tierra negra? Todos cultivan acá, nadie tiene. 2, 3, nadie, ni una macetita tiene nada en la casa. Pero el humus es la tierra valiosa. Por eso si usted va Entre Ríos, a Gualeguaychú, a Concepción del Uruguay y todos esos campos, cada hectárea vale, no sé lo que vale, pero vale fortunas, millones de dólares. ¿Por qué? Por el humus que tiene la tierra, porque ahí sale el pasto, crece una fertilidad tremenda. Y usted va del otro lado de Bahía Blanca y esa tierra no vale nada. ¿Por qué? Porque no tiene humus. Ahora, muchas veces el humus habla de la calidad de la fertilidad. Cuando alguien es humilde, todo va a empezar a prosperar en esa persona. Y uno dice, ¿cómo? Le dijeron que diezme, empezó a diezmar. Le empezaron que no diga más palabras y ahora tiene un lenguaje diferente, es bíblico. Le dijeron que ayune y ayune. Le dijeron que busque la palabra y la persona busca la palabra. Le dijeron que ante una contienda ore y busque una dirección de Dios. Y esa persona, ese humus es fértil. Habla de tierra fértil. Y usted va a ver cómo esa persona le empieza a progresar el espíritu. Lo hace avanzar mentalmente. Por el otro lado, el que se convierte en una tierra estéril, como esos campos que están en Bahía Blanca, que es un desierto. No hay nada, así nada. Y uno se queda ahí en el auto y se muere. Pues no hay nada, ni agua, ni pasto, ni mata, ni árboles, ni piel. Es un desierto total. Y eso que nos habla de que Dios busca que seamos fértiles para Él. Y la tierra fértil es la humildad, el humus. Que usted sea humilde. Decirle ahí, te veo cara de tierra fértil a vos. Si no, le vamos a sacudir polvo a algunos. Para que prospere Dios en su vida, necesita que la humildad sea algo vigente en su vida. Que esté acá la palabra de Dios. Que usted crea, que usted hable correctamente, que usted proteja su entorno. Ahora, dice que eso viene por una estimación de sí mismo correcta. Usted no es más que nadie, ni es menos que nadie. Entonces, eso le va a dar una posición en la vida. Muy bien. Lo tercero que podemos decir, que la persona humilde será segura. Porque dice acá en el 13,
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Ahora la pregunta, si tu mujer o tu marido te está hablando mal, te está diciendo cosas ingratas, palabras profiriendo, palabras feas, o haciéndote juicios incorrectos, o diciendo tantas cosas ofensivas, la pregunta del millón: ¿hacés como Moisés, que oró por esa persona? O decir, no, sí, que se la lleve el diablo, ¿no? Y muchas veces, ¿cómo nos cuesta en nuestra vida cotidiana poner la palabra por obra? Pero cuando uno tiene una estimación correcta y está seguro, como estaba Moisés, no estaba seguro, ahí me puso Dios, Dios me llamó para hacer esto, estoy tranquilo, Dios está guiando nuestra vida, su presencia le habla a mi corazón. Y esta contienda, esas personas no tenían por qué haberse metido en esa contienda. Y se llenaron del problema. Y muchas veces nos llenamos del problema, pero cuando viene alguien tranquilo y ora por vez, otra vez se te van los problemas. ¿Por qué? Porque se cortó eso. Y lo que había engendrado su hermano y María por hablar mal y juzgar mal su vida, no tuvieron en cuenta a Dios. Así que cuando uno habla con otra persona, tiene contienda con otra persona, tiene disensión con otro, tiene que tener mucho cuidado, porque Dios está en medio de esas cosas. Y cuando usted vea y se maneja en eso en su vida, usted va a ver que su vida va a estar segura. Ahora, qué importante es que podamos tener a Dios en nuestra vida, para que Él pueda moverse en nuestra vida. Y eso nos va a dar esa seguridad, esa tranquilidad. Ahora, cuando usted aprende a ser humilde, usted va a poder empezar a recibir las bendiciones. Va a tener paz en la casa, va a tener tranquilidad. ¿Cuántas veces nos cuesta humillarnos? Nos cuesta orar en medio de los problemas, en medio de las dificultades del hogar. Nos cuesta tanto que la presencia venga. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón enaltecido. Amén. ¿Están ahí? Gloria a Dios. Y lo cuarto que decía es que la persona humilde va a depender del Espíritu Santo. Cuando usted pase problemas, no importa lo que esté pasando, cuando yo tengo que enfrentar situaciones como las que enfrentó Moisés, que hay contienda, hay disensión, hay problemas hogareños, hay problemas familiares, hay problemas de todo tipo, dice que Moisés siguió tranquilo dependiendo de la dirección de Dios, del Espíritu de Dios. Y uno ve que Jesús cada vez iba siempre marcando manso y humilde, tranquilo, de qué espíritu sois, ¿no? Y eso habla de que cuando uno puede moderar su espíritu, Dios se va a empezar a mover en nuestra vida. Depender del Espíritu Santo. Por eso iniciamos hablando con Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y cuando uno aprenda a depender del Espíritu Santo, uno va a estar humillado. No va a hacer nada que ofenda a Dios. No va a hacer nada que marque mi vida. Y usted va a ver que a través de ese proceso Dios se va a mover en su casa, en su hogar, en su vida. ¿Cuántos dicen yo quiero que Dios haga algo en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia? Pero hay que humillarse. Y usted va a ver cómo así Dios va a avanzar. Va a ser fértil para que Dios se mueva. Ahora, qué importante. Dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Usted nunca se va a tener que hacer poner en alto. Dios lo va a levantar. Dios lo va a elevar a lugares que usted nunca pensó. Y dice, ¿por qué lo lleva Dios ahí? Porque tiene un espíritu humilde, humilde de corazón, humilde, que piensa bien, que nunca está en la contienda, que nunca está en la disensión, que usted va a ver cómo va a avanzar el poder de Dios en su vida. Van a ver milagros, sanidad, restauración, transformación, pero eso va a venir a través de la humildad. Si no, Dios, uno le ata las manos a Dios para que Dios se mueva en la vida de Dios. Y uno dice, ¿qué
tengo que hacer? Tengo que vivir humillado bajo la poderosa mano del Señor. Por eso dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y descargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando uno aprende a llevar el yugo junto con Jesús, con el Señor, tu carga va a ser fácil, tu vida va a ser llevadera, tu situación más difícil va a ser diferente. Por eso Dios lo que quiere hacer es que podamos erradicar el orgullo de nuestra vida. No, ya hay tantos ejemplos bíblicos. Yo veía a David. David era un hombre talentoso, peleaba con el oso, con el león, los mataba. Y cuando se manifestó lo que Dios estaba haciendo con él, el mismo rey le tuvo envidia, lo quería matar. ¿Se acuerdan de eso? Y él se fue para no pelear con el ungido de Jehová y se escondió en una caverna. Pero dio la situación de la vida que el rey fue a esa caverna porque tenía ganas de ir al baño y no se dio cuenta que estaba en la caverna. Dice que David solamente cortó un pedacito de tela y después le dijo: ¿te das cuenta? Dios te puso tu vida en mis manos, yo no quiero matarte. Y eso habla de que David podía tener la humildad de decir: sí, tengo el poder, tengo la autoridad, soy un hombre de guerra, soy un hombre capaz de tomar acción, pero nunca voy a ir a hacer lo que Dios no me permite. ¿Cuántos dicen: nunca voy a avanzar más allá espiritualmente? Y uno a veces no se da cuenta. Dice que había el rey de la Biblia que se llamaba Usías, y este hombre era talentoso, ¿no? Y todo lo que hacía prosperaba, estaba bien. Pero dice que un día cruzó la línea, se pasó de la raya. Decir al de al lado: no te pases nunca de la raya. Y dice que se le ocurrió, él era gobernante, no tenía autoridad espiritual para oficiar de sacerdote. Y dice que fue un día al templo y se agarró el incienso para hacer una ofrenda. Y los sacerdotes y todos los que lo rodeaban decían: no lo hagas, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y él fue, lo hizo y se llenó de lepra. Y eso habla a veces de hacer locamente. Por eso, qué importante es que empecemos bien, sigamos bien, terminemos bien, siempre humillados bajo la poderosa mano del Señor. Y van a ver cómo se va a mover en su entorno. Todo lo que hagan va a estar protegido por Dios. La pregunta es si estamos llenos de nosotros mismos. ¿Hay lugar para Dios? No se puede mover Dios. Y cuando uno está lleno de uno mismo, el único Dios que tiene uno es uno mismo, uno su propio Dios. Pero cuando uno se despoja de uno mismo y se humilla bajo la mano de Dios, Dios va a ser tu Dios en tu vida. Y todo lo que toque va a prosperar. Todo lo que venga, el Espíritu va a hacer avanzar tu vida. ¿Cuántos quieren avanzar en esta vida? Amén. Por eso, para ir terminando, vamos a decir que hoy es un día de decir: yo quiero rendir mi vida, humillarme. No más contienda, no más peleas innecesarias, no más argumentos que no conducen a ningún lado. Que uno pueda rendir su corazón ante Dios. Y va a ver la mano de Dios moviéndose en la vida de cada uno. Y dice: ¿cómo llegó esta persona de acá hasta acá? Porque Dios la transportó. Dios la sacó de ahí y la puso ahí. ¿Por qué? Porque se volvió confiable por Dios. ¿Por qué se volvió confiable? Porque el orgullo no está en su vida. Y cuando uno dice, Dios dice: esa persona está exenta de orgullo. Es una persona humilde de corazón. Ahí puedo depositar confianza, puedo depositar vida, puedo confiarle personas, puedo confiarle bienes, puedo confiarle riqueza, puedo confiarle mi obra completa, porque como Moisés nunca se va a enaltecer. Por eso es que es importante tener un espíritu de humildad, ser humilde. ¿Cómo nos cuesta a los argentinos? ¿Cuál es el eslogan de Argentina? ¿Cuál es el eslogan de Argentina? Orgullo, ¿no? Orgullo. Las camisetas que había en todos lados, en todo el mundo nos cargan por el orgullo argentino. Somos orgullosos, soberbios. Es un espíritu que tiene que cambiar. Y uno dice: pero ¿puedo ser humilde? ¿Puedo humillarme? Sí.
bajo la guía del Espíritu Santo, Dios dice que la persona humilde va a depender del Espíritu Santo. No va a depender de la justicia propia, ni de los argumentos, ni de las palabras que diga. Y usted va a ver cómo Dios se va a mover en su vida. ¿Cuántos están dispuestos hoy a que Dios se mueva en su vida? A decir, bueno, Señor, voy a pensar y voy a reflexionar. Si puedo poner por práctica la palabra, de ser humilde, de ser atento, de ser en mi casa diferente, de ser en mi trabajo diferente, de ser en las relaciones humanas diferentes. En realidad, lo único que le hace bien a la persona son las relaciones con otras personas. Y las personas que tienen tantas dificultades, tantos problemas de personalidad, tanta dificultad para relacionarse correctamente. Así que qué importante que usted pueda aprender. No, yo tengo el Espíritu Santo. Voy a vivir un espíritu de humildad. Tengo conocimiento, sí, pero no se lo tengo que andar enrostrando a nadie. Tengo capacidad de decir, pero no tengo que verduguear a nadie, decirle vos sos esto, sos el otro. Y cuando usted aprenda a estar humillado bajo la poderosa mano del Señor, usted va a ver que su vida va a avanzar. Va a llegar a lugares diferentes, va a crecer, se va a llevar. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios los trate? A ser humildes. A ser humildes de corazón. Y usted va a ver que es el mayor bien que va a tener en su vida. Cuando usted tenga humildad de corazón, todas las demás virtudes van a ser añadidas. Pero es la puerta por la que van a entrar todas las demás virtudes de su vida. Es la humildad. ¿Cuánto dicen Catedral de la Fe va a ser humilde? Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor, Señor, levanta tus manos y decirle, Señor, hoy dispongo mi corazón para que caiga todo espíritu de orgullo, de soberbia, y quita de mí, Señor, todo el espíritu de humillar a los demás. Señor, pon un espíritu de humildad de espíritu, Señor. Así como fue Jesús, que le dijeron de todo, le hicieron de todo, lo lastimaron, lo ofendieron, lo denigraron, pero Él nunca profirió palabra quejándose, ni agrediendo, ni maltratando contra nadie, porque Él sabía quién era un hijo de Dios. Dios mismo la había enviado para que viniera. Así cuando nosotros tenemos un espíritu humilde, todos los propósitos de Dios que fueron depositados en nuestro corazón se van a empezar a cumplir. Todo lo que Dios dijo que iba a ser hecho en nuestra vida se va a empezar a cumplir. Dios hoy está buscando personas y corazones que digan, yo me humillo ante Dios y me humillo para servir a los demás, me humillo para servir a mi casa, me humillo para servir y edificar a mis hijos, me humillo para edificar la relación comercial, me humillo para edificar a mi hermano, me humillo para que Dios pueda actuar en mi vida y para ver el gozo de poder estar haciendo lo que Dios me pide y ver que mi entorno todo va a crecer, todo va a ser diferente, todo va a alcanzar la plenitud. Querido Jesús, te pido hoy, Señor, mira y toca los corazones, cada uno, Señor, tócalos. Toca, Señor, esos corazones para que puedan derretirse ante ti, Señor. Esos corazones duros, esos corazones marcados, Señor, por el maltrato, marcados por la humillación de la vida, Señor. Que entiendan que la única manera de salir adelante es volverse a la palabra del Señor, volverse al Espíritu de Dios, volverse a ser guiados por el Espíritu Santo, donde ya seré perdonador, podré decir las palabras más difíciles, me equivoqué, y la segunda palabra más difícil, perdóname, y todas las puertas van a empezar a abrirse. Señor, mira hoy, míranos, Señor, para que podamos venir ante ti, Señor, a tomar la decisión, Señor, de ya no querer ganar ni demostrar que soy más que nadie, Señor,
sino que puedan tener ese espíritu para poder edificar, hacer crecer, hacer alcanzar a cada uno el propósito, Señor. Poder cuidar, Señor, tu pueblo y poder cuidar a cada uno, Señor, que somos todos hijos tuyos, Señor. Oh, Señor, trae en mí, Señor, trae en mí, Señor, ese espíritu de humildad, Señor, para que pueda moverse con comodidad el Espíritu Santo, Señor. Oh, querido Espíritu Santo, ven hoy y trae sobre nuestra vida, trae sobre nuestras decisiones, trae sobre nuestras actitudes, Señor, la humildad, Señor, para poder ver el bien en nuestra vida.